¿Crees que fue casualidad? Pero no lo fue. Hay momentos en la vida que solemos explicar con una sola palabra cómoda: casualidad. Conociste a esa persona por azar. Perdiste esa oportunidad porque no era para ti. Ese giro inesperado simplemente pasó. Usamos la idea del azar como anestesia mental porque nos permite cerrar la historia sin incomodarnos demasiado. Pero si observas con honestidad, las situaciones que más marcaron tu vida, las decisiones que te construyeron o te quebraron, rara vez fueron tan accidentales como te gusta creer. Detrás de cada encuentro, cada pérdida y cada cambio importante, hubo elecciones pequeñas, hábitos repetidos, silencios prolongados y direcciones tomadas mucho antes de que el resultado se hiciera visible. Maquiavelo entendió algo que hoy seguimos evitando. Creer en la casualidad es una forma elegante de huir de la responsabilidad, no porque controles todo, sino porque aceptar que nada importante ocurre al azar te obliga a mirarte con más seriedad. Quédate hasta el final, porque cuando comprendas cómo funciona realmente eso que llamas suerte, vas a dejar de interpretar tu vida como una secuencia de accidentes y empezarás a verla como lo que es: una construcción silenciosa que siempre estuvo respondiendo a tu carácter, incluso cuando no eras consciente de ello. Al final de este video, volveremos a la escena que hoy llamas casualidad y verás por qué en realidad fue una consecuencia. La mentira de la casualidad, el refugio psicológico del ser humano. El ser humano no cree en la casualidad por ignorancia, cree en ella por conveniencia psicológica. Aceptar que algo fue azar es mucho más fácil que aceptar que fue consecuencia. La casualidad nos protege del peso de nuestras decisiones pasadas, de las veces que postergamos, de los momentos en los que elegimos comodidad sobre virtud o silencio sobre acción. Desde una mirada estoica, esta creencia no es inocente. Es una forma sofisticada de evasión. Maquiavelo observó que los hombres prefieren atribuir los resultados a la fortuna antes que reconocer la falta de previsión, carácter o constancia, no porque sean débiles, sino porque la responsabilidad prolongada cansa. Creer que la vida ocurre sin lógica te permite vivir sin dirección clara, reaccionar en lugar de actuar y justificar cualquier desenlace como inevitable. Pero aquí aparece una verdad incómoda. Cuando todo es azar, nada depende de ti. Y cuando nada depende de ti, tampoco hay dignidad en el esfuerzo. Esta es la trampa moderna. No te dicen que no tienes poder, te dicen que todo es impredecible, y tú mismo te convences de que no vale la pena prepararte. En los próximos minutos, vas a entender por qué esta creencia se volvió tan popular, a quién beneficia realmente y cómo empezar a desmontarla sin caer en culpa ni arrogancia. Cuando veas cómo Maquiavelo definía la relación entre fortuna y virtud, esta idea de la casualidad va a empezar a desmoronarse. Si esta reflexión te incomoda, no es para paralizarte, es porque estás empezando a pensar con más rigor del que la mayoría se permite. Maquiavelo, la fortuna y el río. Maquiavelo no negaba la existencia de la fortuna. Lo que rechazaba era la idea de que ésta gobernara la vida humana sin oposición. Para explicarlo, usó una metáfora poderosa. La fortuna es como un río impetuoso que cuando se desborda, arrasa con todo lo que encuentra a su paso. Pero cuando el río está en calma, los hombres prudentes construyen diques, canales y defensas para contenerlo. La mayoría no hace nada mientras todo parece tranquilo, y cuando llega la crecida, se sorprende de haberlo perdido todo. Aquí está el punto clave, que casi nadie entiende. La fortuna no es el evento inesperado, es la prueba del carácter que se formó antes del evento. Cuando dices que algo fue mala suerte, rara vez te refieres al golpe en sí, sino a tu falta de preparación para enfrentarlo. El estoicismo coincide con esta visión. No controlas los vientos, pero sí el timón. No decides cuándo llega la tormenta, pero sí si tu barco está listo para navegarla. La ilusión moderna de la casualidad nace de vivir siempre reaccionando, nunca anticipando, nunca formando carácter en tiempos de calma. Y por eso, cuando algo ocurre, parece azaroso, cuando en realidad fue una consecuencia diferida de decisiones que no quisiste tomar. En el siguiente bloque verás cómo eso que hoy llamas suerte se construye lentamente, casi en silencio, mucho antes de que el resultado aparezca. Si empiezas a recordar momentos en los que ignoraste señales claras, no es para culparte,
es para enseñarte a no volver a hacerlo. ¿Cómo se construye lo que llamas suerte? Lo que llamas suerte casi nunca nace del azar puro. Nace de la acumulación. Acumulación de hábitos que nadie vio, de decisiones pequeñas que parecían irrelevantes, de conversaciones incómodas que evitaste o enfrentaste, de preparación silenciosa cuando no había aplausos ni urgencia. La fortuna sonríe, sí, pero no al azar. Sonríe a quien está en posición. Cuando una oportunidad aparece y alguien la aprovecha, el observador externo dice, tuvo suerte, porque no vio las noches de disciplina, las renuncias, la paciencia, ni el carácter que se fue formando en la sombra. El problema es que esta narrativa falsa te vuelve pasivo, te hace creer que prepararte no sirve porque todo depende del momento, cuando en realidad el momento solo revela quién eras antes de que llegara. Los estoicos advertían que la vida examina sin avisar y que cada día común es un entrenamiento encubierto para una prueba futura. Cuando no entrenas, la prueba parece injusta. Cuando entrenas, parece justa. Aquí se rompe otra ilusión. No estás esperando suerte, estás retrasando la preparación. Y mientras retrasas, te convences de que nada depende de ti. En el próximo bloque entenderás por qué esta ilusión es tan conveniente para el mundo moderno y por qué se refuerza constantemente. Si esta idea empieza a devolverte responsabilidad sin aplastarte, es porque estás entendiendo la fortuna como poder, no como excusa. El autoengaño moderno. ¿Por qué conviene creer en la casualidad? Creer que todo ocurre por casualidad no es solo un error intelectual, es una creencia funcional en el mundo moderno, porque reduce la incomodidad de tener que elegir con criterio en un entorno saturado de estímulos y opciones. Cuando aceptas que la vida es impredecible por naturaleza, te liberas, al menos en apariencia, de la necesidad de construir carácter, de sostener hábitos difíciles o de anticipar consecuencias. Basta con reaccionar. Esta narrativa se refuerza constantemente. Algoritmos que premian lo inmediato, discursos que glorifican el fluir sin responsabilidad y una cultura que confunde aceptación con pasividad. El resultado es una población convencida de que prepararse es innecesario porque nadie sabe qué va a pasar, cuando en realidad lo impredecible es solo la superficie. Los estoicos advertían que confundir lo que no controlas con lo que no te corresponde preparar es el atajo más rápido hacia la mediocridad resignada. Aquí está el autoengaño. Si todo es azar, no hay que rendir cuentas. Si no hay cuentas, no hay disciplina. Y sin disciplina, la vida se fragmenta. Este marco mental no solo te vuelve vulnerable a los golpes de la fortuna, también te vuelve dependiente de explicaciones externas para justificar resultados internos. En el siguiente bloque verás cómo abandonar esta creencia no te vuelve rígido, sino estratégicamente libre. Si notas que esta idea incomoda, a la vez que ordena, es porque estás dejando de negociar con la excusa más cómoda que existe. Los 3 pilares para dejar de vivir al azar. Dejar de vivir como si todo fuera casual no significa pretender controlarlo todo. Significa construir una vida capaz de responder con firmeza cuando lo inesperado aparece. Y para eso los estoicos proponían una estructura simple pero exigente, sostenida en 3 pilares. El primero es la atención dirigida. Aquello a lo que entregas tu mente cada día termina definiendo tu percepción del mundo. Y sin atención deliberada, no hay preparación posible. Marco Aurelio insistía en vigilar los pensamientos, porque ahí comienza toda acción. El segundo pilar es el carácter entrenado, no como rigidez moral, sino como capacidad de soportar incomodidad voluntaria, retrasar gratificación y sostener principios incluso cuando nadie observa. Sin este entrenamiento, cualquier evento inesperado te desarma. El tercer pilar es la acción anticipatoria, actuar hoy, pensando en el examen de mañana. Construir diques en tiempos de calma, no cuando el río ya se desbordó. Estos pilares no prometen inmunidad ante la fortuna, prometen dignidad frente a ella. Cuando se integran, la vida deja de sentirse como una secuencia de golpes aleatorios y empieza a leerse como un proceso coherente, donde incluso los fracasos tienen sentido formativo. En el siguiente bloque, entenderás qué ocurre internamente cuando abandonas la idea de la casualidad y cómo cambia tu relación con el miedo. Si estos pilares te parecen simples pero exigentes, es porque funcionan en la realidad, no en la fantasía. Cuando dejas de creer en la casualidad, lo que cambia por dentro. Cuando abandonas la idea de que tu vida se mueve por azar, no ocurre un milagro externo inmediato. Ocurre algo más importante.
una reorganización interna. Dejas de interpretar los eventos como injusticias o golpes arbitrarios y comienzas a leerlos como consecuencias, exámenes o correcciones de rumbo. Esto no te vuelve frío ni rígido, te vuelve lúcido. El miedo pierde parte de su poder porque ya no lo enfrentas desde la improvisación, sino desde la preparación. La ansiedad disminuye, no porque controles el futuro, sino porque sabes que tu carácter está entrenado para responder, no para huir. Incluso el fracaso cambia de significado, deja de ser una confirmación de mala suerte y se convierte en información valiosa sobre lo que aún no has fortalecido. Aquí se produce el verdadero cambio estoico. Pasas de pedir que la vida sea más fácil a volverte más capaz. Y cuando eso ocurre, el mundo deja de sentirse caótico, no porque sea predecible, sino porque tú ya no dependes de la predicción para actuar con firmeza. En el cierre final, volveremos al concepto de la fortuna para entender qué parte nunca estuvo bajo tu control y por qué eso no es una debilidad. Si notas que esta visión no te promete consuelo, pero sí respeto por tu capacidad, es porque estás entrando en una relación más adulta con tu propia vida. Nada importante fue accidental, nada importante en tu vida ocurrió por accidente, pero eso no significa que todo haya sido planeado conscientemente. Significa que incluso cuando no decidías, estabas formando carácter. Incluso cuando evitabas, estabas eligiendo. Incluso cuando atribuías las cosas al azar, estabas entrenando una forma de vivir. La fortuna siempre existirá. El río siempre puede desbordarse. Pero la diferencia entre quien se pierde y quien se mantiene en pie no es la ausencia de golpes, sino la presencia de estructura interna. El estoicismo no te promete una vida sin caos, te promete algo más valioso, una posición firme frente a él. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Sostuviste atención, incomodidad y reflexión durante más tiempo del que la mayoría se permite, y eso ya dice algo de ti. A partir de ahora, no necesitas obsesionarte con el futuro ni lamentarte por el pasado. Necesitas vivir de tal forma que, cuando la fortuna vuelva a llamar, te encuentre preparado. No arrogante, no temeroso, sino digno, porque la verdadera prueba nunca fue si tenías suerte, sino si estabas a la altura cuando el momento llegó. Si este mensaje te devolvió responsabilidad sin quitarte humanidad, entonces no necesitas buscar más respuestas afuera. El trabajo real empieza en cómo eliges vivir a partir de hoy.